Dios le bendiga, mi hermano. Soy el hermano evangelista Wilson Matusalén de la ciudad de Vancouver, Canadá. Vamos a tocar unos temas muy relevantes en este día. Vamos a empezar a interpretar versículos, un solo versículo o dos versículos, porque en la ley estaba escrito que el testimonio de 2 o 3 es verdadero. Un solo versículo no se puede hacer doctrina, pero si hay 2 testigos o 3 o más en la Biblia, sí se puede hacer una doctrina fundamental en la palabra. Vamos a tocar un versículo muy importante que es Apocalipsis 6:5, el cual se ha malinterpretado en algunas iglesias. No voy a decir nombres ni voy a criticar, sino solo quiero dejarlo a conciencia suya y vamos a interpretar este verso a la luz de la palabra, acomodando lo bíblico a lo bíblico. Esto es acomodar lo espiritual a lo espiritual, no sacar un texto fuera de contexto, sino el contexto tiene que apoyar ese texto. Así, mi hermano, que dice la escritura así, Apocalipsis 5:6. Y miré, dijo Juan, ponga ojo, y miré, y vi que en medio del trono y en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este versículo se ha malinterpretado para mostrar que hay más que un Dios, y es un error tan grande y fatal dentro de la doctrina cristiana. Le voy a decir por qué. Y miré, dijo el apóstol, primeramente él miró y vi que en medio del trono había un trono, dice, y de los 4 seres vivientes, o sea, los 4 seres vivientes son los serafines, y en otra parte la Biblia le llama los querubines, pero son los mismos. Y en medio de los ancianos, de los 24 ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Muchos dicen que este cordero era Jesucristo. No, aquí este versículo en ninguna parte dice que era Jesucristo. Entonces dice que estaba un cordero de pie como inmolado, o sea, degollado. Aquí la Biblia habla claro que miró un cordero. Un cordero es un animal, un borreguito degollado, dice, con 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue un ser humano aquí en la tierra y en ninguna manera dice la Biblia que tenía 7 ojos y 7 cuernos. Pero aquí especifica la Biblia y explica qué significan los 7 cuernos y los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios regados por toda la tierra. El borreguito era una representación del poder de Dios, porque quien estaba en el trono era nuestro Señor Jesucristo. Aunque acá aparece un borrego inmolado, que significa degollado, Jesucristo no está degollado. Él fue crucificado, fue asesinado, ¿sí? Entonces, Dios le da esta visión a Juan de esta manera confusa. ¿Por qué? Ahora le voy a decir por qué. Si usted ve todas las profecías de Daniel, él se le revelaban animales y él tenía que ir a orarle al Señor para que diera la interpretación. ¿Por qué Dios no hablaba claramente ni cara a cara con estos hombres? Porque lo dejó firmado y sellado desde el monte Sinaí, cuando Moisés preparó el pueblo, porque Dios iba a hablar. Dicen que Dios hablaba y la voz de él era como una bocina que iba en aumento y tronaba como un trueno. Entonces los judíos dijeron: nunca más vuelva a hablar Dios con nosotros, porque ciertamente moriremos. Mejor habla tú con él, Moisés, y nosotros te escucharemos a ti. Y Dios le dijo a Moisés: verdad han dicho los judíos, que si yo vuelvo a hablar, ciertamente morirán. Entonces les hablaré por medio de mis siervos, los profetas, y a ellos escucharán, y no claramente como hablé a mi siervo Moisés, cara a cara, por cuanto Moisés no tuvo temor de hablar conmigo. De hoy en adelante les hablaré por visiones y por figuras. Y por eso que Daniel y todos los profetas de Moisés en adelante empezaron a tener sueños con animales y pedirle al Señor la interpretación. Como cuando la Biblia dice en Apocalipsis que miró una bestia salir del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. Ya tenemos la interpretación en la Biblia, solo hay que buscarla. Pero estos hombres tenían que ir a orar al Señor para que le diera la interpretación en su debido momento, porque no entendían. Así que, hermanos, esto es palabra de Dios, no mentira. Aquí Juan no miró a Jesucristo y miró al Padre, no. Jesucristo era el mismo Padre que estaba en el trono y miró un borreguito degollado, lo cual eran los 7 espíritus que habla también Isaías 11:2. Usted lo puede leer, los 7 espíritus que vinieron sobre nuestro Señor Jesucristo el día de su bautismo. Usted puede leer también Isaías 53:7 al 12, que le habla más amplio de este tema, Zacarías 3:9, Zacarías 10:4, Apocalipsis 4:5 y 6, le confirman esta escritura, que estos hombres miraban animales. Así que, hermanos, no se dejen engañar. Dios es uno y uno su nombre. Dios me le guarde y Dios me le bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Otro verso confuso que hay en las escrituras es
Daniel 7:13, vamos a escucharlo. Se ha malinterpretado por muchos años dentro de la iglesia del Señor. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí en las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. Daniel está hablando del Hijo del Hombre, el cual no había nacido del vientre de María. El Hijo del Hombre no había manifestadose al mundo, pero Daniel ya lo está viendo en una visión anticipada para que usted lo vaya entendiendo. Y así que no lo enrede nadie. Y aquí con las nubes venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y esta visión que tuvo Daniel lo confundió, porque Daniel siempre ha creído en un Dios monoteísta, en un solo Dios. Entonces viene Daniel y se confunde. Lo vamos a leer un poquito más aquí abajo para que lo vayamos entendiendo. Pero yo quiero que usted entienda esta parte, donde Daniel miró a dos personajes ahí. Sí miró al anciano de día y miró al Hijo del Hombre que se acercaba al anciano de día. Pero aquí donde lo quiero llevar. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Pero me impacta aquí el 15, dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel. O sea que Daniel está diciendo que a él se le turbó el espíritu. ¿Por qué? Porque Daniel era monoteísta, creía en un solo Dios. Y no es que Dios sean dos ni sean tres, sino que Dios le está mostrando una visión a Daniel, la cual no es clara. Ahora vamos a explicar lo que explicamos en el primer video, que Dios a nadie le habló ya cara y claramente como le habló a Moisés, sino por figuras y por medio de visiones. Entonces estos hombres tenían que buscar la interpretación del sueño como la buscó Daniel en este pasaje. Y en medio de mi cuerpo también dice que estaba confundido y la visión de mi cabeza me asombraron, dice Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel está viendo a dos personajes que uno le está pasando el poder al otro. Entonces aquí está lo confuso en la cabeza de Daniel, porque Daniel viene de una doctrina monoteísta de ver a un solo Dios, de conocer, porque él conoce al Padre. Entonces, ¿cómo que el Padre le está entregando el poder al Hijo del Hombre? Entonces, esto es lo que vamos a descifrar en este momento. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas, porque Daniel necesitaba la interpretación, porque a Dios a nadie le hablaba claramente ni cara a cara como hablaba con Moisés. Entonces era por medio de figuras, por medio de animales, y tenían que buscar la interpretación. Así, hermanos, que aquí no es que habían dos dioses, sino que Dios le estaba mostrando que el Hijo del Hombre que iba a venir al mundo era el mismo Dios, el mismo Padre manifestado en el Hijo. Era el anciano de días, que el anciano de días, siendo compadre, le está traspasando todo el poder a aquel niño que va a nacer de María. Daniel 7:22 dice así: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo en que los santos recibieron el reino. O sea que el reino que le dio el anciano de días a nuestro Señor Jesucristo, ya nuestro Señor Jesucristo, aquí en el capítulo de Daniel 7:22, se lo da al pueblo de los santos, el cual esto es un pueblo dentro del pueblo de Israel, el pueblo judío, que son los que van a gobernar la tierra. Va a ser un reino de sacerdotes dentro del pueblo judío. Ahí podemos ver que en Apocalipsis ya tenemos apuntados los 144,000 que van a pasear el reino eternamente y para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Pero usted me dirá, hermano Wilson, ¿a dónde queda la iglesia? Nosotros no, porque nosotros vamos a cumplir y a llenar el espacio que dejaron los ángeles caídos, porque se cree que esa va a ser la cantidad de gentiles que va a ser salvo, la misma cantidad de ángeles que se rebelaron contra Dios. Por eso a Jesucristo le hicieron la pregunta de un hombre que había tenido una esposa y murió y no dejó descendencia. En el tiempo de la ley se valía que un hermano se metiera con ella, y así pasaron 5 hermanos. Entonces le hicieron la pregunta a Jesús: en el reino de los cielos, ¿quién de los 5 va a ser el esposo? Jesús les dijo: vosotros erráis, ignoráis las escrituras, porque ya ni se casarán ni se darán en casamiento, porque seremos semejantes a los ángeles. Por eso que Cristo no ha venido, porque no se ha cumplido el número de gentiles que va a ser salvo. Cuando entre el último,
todas estas cosas se van a cumplir porque tiene que cumplirse el número para completar el ejército de Dios en el cielo. Por eso en Apocalipsis aparece cuando viene Cristo junto con la iglesia, dice que un ejército vestido de blanco. Ahí no se sabe quién era ángel o quién era humano, todos vamos a venir vestidos de la misma manera, transformados como un ángel. Ya seremos igual o semejante a los ángeles, porque semejante es igual. Así que, hermano, Dios me le bendiga y no se deje arrastrar por falsas doctrinas. Dios me le guarde.